La mayoría de las personas al día de hoy son conscientes de que fumar es malo para la salud, puede generar diferentes problemas médicos y en algunos casos enfermedades letales. Sin embargo, muchas personas no comprenden lo que el tabaco puede ocasionar en su boca, encías y dientes. El tabaquismo puede provocar manchas en los dientes, halitosis, enfermedades en las encías y en los peores casos, cáncer bucal. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, tabaquismo y salud bucal. Comenzamos. La boca es la vía de entrada del humo del tabaco y de los múltiples tóxicos que lo componen. Desde el momento en el que se enciende un cigarrillo se generan altas temperaturas que ya por sí mismas pueden producir lesiones en la mucosa oral y se originan agentes químicos tóxicos por la combustión. Además, el tabaco aumenta el riesgo de enfermedad periodontal y disminuye el flujo de saliva, y al producirse menos saliva se generan desequilibrios en la flora bacteriana oral y pueden darse casos de infecciones oportunistas. El tabaco también provoca halitosis, deterioro del sentido del gusto y del olfato, y produce tinción en las superficies de los dientes. Además, ocasiona retardo en la cicatrización, por lo que cuando se realizan extracciones dentales o cualquier cirugía oral, existe un mayor riesgo de infección. Otra maldad del tabaco es que convierte a los pacientes en respiradores orales, y la respiración oral provoca parafunciones en la deglución, lo que denominamos deglución atípica, y un agravamiento en la enfermedad periodontal. No obstante, el principal problema por su gravedad es el cáncer. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y recuerde que en este programa pues siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, conocer. Bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el tabaquismo y la salud bucal. Y bueno, para ello nos acompañan nuestros invitados del día de hoy, que es la doctora Melissa Onofre Borja, que es neumóloga. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También nos acompaña el psicólogo Jonathan Rodmi Pacheco Barrita. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también nos acompaña la doctora Sara Angélica Montaño González, que bueno, es patóloga y patóloga bucal, de nuestra casa de estudios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy sobre este tema, que es tabaquismo y salud bucal, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre este tema. ¿Qué es el tabaquismo? Pues el tabaquismo yo supongo que es como la adicción al tabaco, lo que es cigarro. Bueno, para mí el tabaquismo es una adicción que afecta a miles de personas actualmente, desde hace muchos años. Es la adicción en sí a lo que es el tabaco y al cigarro en general. Bueno, lo que yo sé pues es el consumo excesivo del cigarro y así. Pues yo sobre tabaquismo solo sé que es cuando pues fumas cigarros, ¿no? Que contienen el tabaco. Y pues sí, es lo único que sé. ¿Y cuáles serían las consecuencias del tabaquismo para nuestra salud bucal o oral? Pues puede incluso como generar infecciones, dañar pues la lengua, nuestras papilas gustativas,
puede incluso causar como el manchado de los dientes, puede pues dañarlos y afectar incluso nuestra garganta. Tengo entendido que empieza por mancharnos los dientes hasta el punto de que se pueden caer o nos puede crear también infecciones que pues llegan a ser muy dolorosas para la persona. A la salud bucal, pues, bueno, lo que yo sé es que puede pues provocar cáncer en todos los órganos involucrados, por donde pasa el humo, vaya, o sea, ya sea el esófago, por ejemplo, que está directamente conectado con la boca, vaya. Bueno, lo que yo he visto más que nada afecta, o sea, lo que es todo lo que viene siendo de la garganta y eso, y por lo más notorio serían pues los dientes que se van así como que pudriendo, incluso se van cayendo. Pues yo sabía que puede generar diversos afecciones en la boca porque genera como muchas infecciones. He sabido que genera como úlceras dentro de la boca, también los dientes los vuelve amarillos, los debilita. Realmente se afecta mucho pues a la salud bucal. Bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria, pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, pues ahora sí vamos a empezar las preguntas con nuestros invitados del día de hoy sobre este tema tan interesante que bueno es el tabaquismo y la salud bucal. Pues bueno, vamos a iniciar. Pues iniciamos, doctora Melissa. Primero nos gustaría que nos dijera, bueno, ¿qué es el tabaquismo? El tabaquismo es una adicción o dependencia al tabaco o principalmente a la nicotina, que es la que está contenida en el cigarro. Se caracteriza porque hay un comportamiento compulsivo para su consumo, porque hay una dependencia física y una dependencia mental, de la cual hablaremos más adelante, y también cuando hay ausencia de su consumo, pues hay síndrome de abstinencia, es una de las principales manifestaciones. Y fumador es todo aquel que ha consumido cualquier cantidad de cigarrillos en el último mes, así sea 1 o sean 20, es un fumador, se considera fumador. Sí, hablando del último mes nada más. Así es. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, nuestro psicólogo Jonathan, me gustaría que nos dijera si es que el fumar o bueno, el tabaco tiene algunos beneficios. El tabaco como tal no. La nicotina se ha estudiado en algunas universidades que tiene ciertos factores para la mente, para la memoria, pero es bien complicado poderlo administrar de una forma que no se vuelva adictiva. Entonces todavía esos estudios siguen, pero como tal, el fumar no tiene una causa beneficiosa para la persona que lo realiza. El fumar o el cigarrillo sirve más como un efecto placebo, como una parte de me tranquiliza, me calma, cuando realmente es todo lo contrario. La nicotina altera el sistema nervioso, entonces no existe ningún beneficio ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Aunque nosotros así lo Aunque pensemos, nosotros lo ¿no? pensemos, pero al final de cuentas, como le digo, es más un placebo que realmente una solución a algún problema. Definitivamente. Y bueno, ¿cómo es que fumar se convierte en una adicción? Porque ahorita acaba de mencionar, o bueno, también nos mencionaba la doctora, que a lo mejor aunque fumemos uno o esporádicamente, o fumadores sociales, es muy común llamarlos, ¿cuándo podemos considerar que es una adicción? Ok. Para empezar, el cigarro produce dopamina, que es lo que se conoce como la hormona de la felicidad. A diferencia de otras drogas, no es tan intenso, pero es de manera inmediata. Entonces, cuando tú fumas, llega al torrente sanguíneo, llega al cerebro en un lapso de 10 segundos. Entonces, es de inmediato lo que se produce. Entonces, el paciente lo empieza a utilizar de una forma constante y la nicotina es una sustancia muy adictiva. Entonces, al final de cuentas, tu cuerpo te lo va pidiendo y lo va necesitando de una forma cada vez más intensa y más prolongada. Entonces, por eso observamos que empezamos, o las personas que fuman empiezan con un cigarro y ya después tenemos personas que se avientan una caja diario. Entonces, es de una suma necesidad y se vuelve indispensable. ¿Por qué? Porque cuando existe, como decía la doctora, el dejarlo, existe esta abstinencia y es realmente
fuerte para el consumidor, ¿no? O sea, estás pensando en fumar, no puedes hacer tus actividades, estás pensando, a ver, si salgo al desayuno y me echo un cigarrito, o en la noche antes de dormir, o hay personas que luego se levantan y el cigarrito, ¿no? Entonces, exactamente, entonces al final de cuentas se vuelve tanto un hábito como la misma nicotina produce la adicción. Muy bien, muchas gracias. Licenciado. Y bueno, doctora, ¿qué sustancias contiene un cigarrillo que puede dañar nuestra salud? Uy, son más de 5,000 sustancias las que se sabe que se contienen en el cigarro, en el humo de cigarro. Alrededor de 60 son nocivas para la salud, que se sabe, y más de 40 son cancerígenas ya definitivamente. Que se sabe, decimos, porque con el advenimiento de estos dispositivos electrónicos para fumar, pues hay muchas sustancias que ni siquiera sabemos sus efectos biológicos a largo plazo y todavía falta mucho para investigación en este tema. De cualquier manera, el pulmón está diseñado para respirar aire limpio y por eso ningún tipo de dispositivo para consumo de nicotina se recomienda, así sea el tabaco o el cigarro normal que conocemos o el cigarro electrónico. De las sustancias que contiene pueden ser desde arsénico, acetileno, cianuro, que son venenos, sabemos que se utilizan como venenos. También contiene formaldehído, que es la sustancia que se utiliza para embalsamar, por ejemplo, en las funerarias, o que nosotros utilizamos para fijar tejidos y que se deshidraten. También contiene DDT, que es otro insecticida muy conocido, y por ejemplo, la nicotina como tal en cantidades altas, pues se sabe que es un veneno y que es letal, que es altamente letal, y por ejemplo se utiliza en la jardinería para tratar de matar hormigas. También tiene cloruro de etilo, tiene propilglicol, que es un anticongelante, sustancias que están contenidas en los anticongelantes de los vehículos, tiene monóxido de carbono y tiene tolueno, que es un solvente que se utiliza de manera industrial, y tiene cloruro de vinilo, que es el producto del metabolismo de la degradación de los plásticos. Entonces, básicamente, el dar una bocanada de este humo, pues contiene más de miles de sustancias tóxicas y que además son venenos realmente, que son muy nocivos para nuestra salud. Ahorita mencionar un montón de cosas me faltaron. Que son, dañinas. Sí, es como conectarse al escape de un vehículo, porque finalmente tiene benceno y les decía monóxido de carbono, que es el producto de combustión de los vehículos automotores, por ejemplo. El formaldehído o el arsénico, imagínense estar consumiendo eso día a día varias veces, es pues terrible. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, doctora Sara, ¿cómo es que el tabaquismo, o el fumar, pues afecta a nuestra salud bucal? Bueno, la va a afectar a diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel más bajo, que va a ser lo que es la estética, hasta lo podemos llegar hasta cáncer, ¿no? Entonces, hablar de cavidad bucal y el efecto que tiene el tabaco, pues vamos a comenzar diciendo que las formas de consumo de tabaco pues pueden ser en cigarro, pueden ser también masticado, puede ser inhalado, o ahora, como lo está comentando la doctora Melissa, pues vamos a ver que también tienen los efectos directamente malos, también con los vapeadores. O sea, el sustituir un vapeador por lo que va a ser el tabaco, probablemente es un error, ¿no? Ahora, ni siquiera se ha comprobado que no existe ningún filtro efectivo. El decir, consumo un cigarro y tiene filtros, la industria ni siquiera se ha preocupado porque el filtro sea efectivo. Entonces, los efectos que se van a tener pues son dañinos en cualquier forma de consumo, e incluso todavía el que fuma de forma pasiva también va a ser afectado de igual manera. Entonces, me refiero a la estética en cuanto a que mancha los dientes. Si voy y gasto con el dentista, mis restauraciones, que hoy utilizamos muchas estéticas, mancha las resinas. Si quiero hacerme un implante, pues ni siquiera soy candidato a implantes. Si me quiero hacer una extracción, está obstruyendo la cicatrización, modifica los sabores, tengo falta de olfato, etcétera, ¿no? Hasta que se produce el carcinoma más frecuente en cavidad bucal, que es el carcinoma de células escamosas, ¿no? Entonces, si vamos de los efectos, van a ser pues a todas escalas, ¿no? De leve al severo. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Y ahora, hay que entender también que además el cigarro no se consume solo, casi siempre va acompañado con alcohol. Entonces, esa combinación, pues vuelve entonces una combinación perversa que hace estragos en la boca. No, pues muy bien. Gracias, doctora. Pues ya ahora sí nos explicó todo lo que puede afectarnos. Y bueno, ¿qué elementos o órganos pues también se ven afectados
pues sobre todo por estar consumiendo pues, el tabaco, doctora. Ok, bueno, al final de cuentas, como ya lo había mencionado la doctora Melissa, pues los más de 5,000 ingredientes que ni siquiera conocemos y ni nos imaginábamos. Incluso yo les digo a mis alumnos que ni siquiera porque en la cajetilla viene la rata muerta y que es veneno, ni siquiera por eso te espanta, ¿verdad? Hasta la pasas por alto, el que fuma los destapa y ni siquiera ve la rata, ¿no? Entonces, todos estos efectos nocivos pues, van a afectar directamente en primero. La nicotina al final de cuentas es un vasoconstrictor. Entonces, ese vasoconstrictor provoca, que va a ser un agente que reduce el riego sanguíneo, la forma en la que pasa la sangre, pues va a provocar entonces que también nosotros tengamos una disminución en la cantidad de saliva. Ahora, ¿por qué tiene que ver con la saliva? Bueno, disminuye la cantidad de saliva, sí, pero la saliva tiene una de sus múltiples funciones, es la autoprotección y la autolimpieza para los dientes. Entonces, el hecho de que se reduzca la producción de saliva hace que el paciente sea más susceptible a caries, hace que el paciente sea más susceptible a presentar enfermedad de las encías, de la encía, enfermedad de los tejidos de soporte del diente, que es el hueso, por ejemplo, permite entonces que haya una recesión, que bajen las encías, se expongan las raíces y haya más caries en esos sitios. Al también tener este efecto de la saliva, también va a modificar a la flora bucal. Nosotros tenemos microorganismos, uno de los tejidos que estaba contaminado, pues va a ser la boca, ¿no? Claro. Entonces la boca también tiene bacterias y microorganismos que son benignos, por decirlo de alguna manera, y que nosotros tenemos. Entonces los desequilibra y le da paso a los que son patogénicos. Uno de ellos es cándida, ¿no? Entonces el paciente tiene irritación de los tejidos, es clásico, a un paciente ni siquiera nos tiene que decir que fumar, se le nota, ¿no? Entonces trae lesiones en el paladar, puntilleo rojo, aparición de placas blancas. Es un paciente que además está estimulando la hiperpigmentación en boca, entonces le vemos manchas, no solamente por la nicotina, sino porque también estimula la producción de melanina, que es el pigmento que nos da el color de nuestra piel. Entonces se van a hiperpigmentar. Entonces, realmente los efectos, sobre todo los tejidos, que son los mínimos, ¿no? Porque entonces también produce cambios. Realmente consideramos al tabaquismo como una adicción que además, y un grupo de las enfermedades que son evitables. Y se evitan porque por gusto, ¿no? Claro. O sea, te tocaba y te arrimaste al tocadero, pues obviamente te iba a tocar con más ganas. Entonces, si también se producen lesiones cancerígenas, si se ha comprobado que hay una predisposición genética, que a lo mejor no sabemos, pero además le echo el cigarro, si a lo mejor te iba a tocar que te diera un carcinoma a los 60 años, hoy te está dando a los 30, les está dando a los 20, ¿no? Entonces son de los pocos tejidos, que creo que son todos, los que pueden caer solamente en cavidad bucal, sin contar lo que puede estar pasando en otros sitios. Claro, sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahorita nos explicaba la doctora Sara, pues ahora sí que los efectos dentro de boca, dientes y todo. A nivel de aparato respiratorio, doctora, ¿cuáles son estos efectos? Nuestro aparato respiratorio funciona como un filtro que está conectado con todo el exterior. Es el órgano más grande del cuerpo que está en contacto con el exterior. A diferencia de un carro, nosotros no podemos cambiarnos el filtro de aire y por eso es muy importante cuidarlo. Nuestra nariz, los senos paranasales, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones están fuertemente expuestos cuando estamos fumando. Y también la membrana que recubre el pulmón o la pleura se puede ver afectada. Entonces prácticamente todo el aparato respiratorio se puede ver afectado como consecuencia de la exposición crónica a humo de cigarro. Así sea historia personal de tabaquismo o sea la exposición de manera pasiva. De cualquier manera, les decía, nuestro pulmón o nuestra vía respiratoria no está diseñada para respirar otro tipo de aire que no sea el de la atmósfera y que sea lo más puro posible. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando con nuestros invitados del día de hoy sobre este tema tan interesante de tabaquismo y salud bucal, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Cuidando mi Salud. Bueno, antes de que continuemos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema.
Lo primero, me gustaría mencionar que el cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, hay varios factores que influyen en su desarrollo, pero está demostrado que uno de los que tiene mayor evidencia de provocar cáncer es el tabaco. El consumo de tabaco es la principal causa de cáncer y de muertes por cáncer que se puede evitar. No solo está relacionado con el cáncer de pulmón y por supuesto el de boca, pero también el de garganta, también el de otras localizaciones como esófago, estómago, riñón, páncreas, hígado, vejiga, útero, colon y recto. E incluso hoy en día sabemos ya en algunos tipos de leucemia. Con respecto al cáncer oral, las personas fumadoras presentan un riesgo 3 veces mayor de sufrirlo que aquellas que nunca han fumado. Además, existe una relación dosis y tiempo dependiente, es decir, cuanto más cigarros y más tiempo fumando, mayor riesgo de padecer cáncer. Este riesgo se multiplica si la persona fumadora también consume alcohol o otros irritantes y, por supuesto, si tiene factores genéticos predisponentes a padecer cáncer. Estamos de regreso después de esta cápsula y vamos a continuar con las preguntas del día de hoy. Continuamos. Nuestro psicólogo Jonathan nos puede decir si el tabaquismo, cómo afecta a la salud mental. Ok. El tabaquismo no tiene una afectación directa a la salud mental por el mismo consumo. El problema es que las personas que tienen ciertos problemas mentales tienen el doble de riesgo en consumir. Estamos hablando de personas con ansiedad, personas con ideación suicida, con depresión, con bipolaridad, con esquizofrenia. Entonces, no hay un daño directo, pero sí se puede provocar el daño a personas que ya tienen problemas mentales. Y aparte, como decía la doctora, siempre va combinado con algo, con alcohol, con otro tipo de drogas. Entonces, a los adictos los vamos a encontrar que muy difícilmente consuman, por ejemplo, marihuana y nada más, alcohol y nada más. No, va con el cigarro y este es el problema. Además que tiene un efecto con los medicamentos. Puede tener causas secundarias o puede inhibir ciertos medicamentos para estas personas que ya tienen una enfermedad. Entonces aquí lo más recomendable es, si tú tienes un problema mental ya diagnosticado o sientes que lo tienes, el evitar fumar te va a ayudar a no generar más problemas. Entonces, como le digo, como tal, un daño no existe, pero sí se junta con otros factores. Entonces el problema aquí es, si tú tienes depresión, pues fumarte un cigarrito no te va a ayudar. Fumarte un cigarrito te va a alterar más, aunque tú sientas que sea todo lo contrario. Entonces, al final de cuentas, no perjudica, pero sí ayuda a perjudicar en otros aspectos. Como que aumenta, ¿no? Exactamente, aumenta. Entonces, si tú ya estás mal, es como si tuvieras, ahora sí que sí es como si tuvieras una lesión en el pie, pues no puedes jugar fútbol o no puedes salir a correr, ¿no? Y es como si lo hicieras. Estás mal, tienes bipolaridad y lo que haces es agravar la situación. No estás dejando que los medicamentos funcionen de manera correcta. Entonces, este es el gran problema del tabaquismo con las enfermedades mentales y con la salud mental. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Y bueno, doctora, ya nos habló ahorita de los efectos o los daños que puede provocar en nuestro aparato respiratorio. ¿Hay otros órganos que se ven afectados también por el tabaquismo? Como le platicaba la doctora Sara, afecta todos los órganos prácticamente a partir de afección en la microcirculación. Una de las principales causas de mortalidad en el mundo son enfermedades cardiovasculares, es decir, infartos al corazón y eventos vasculares cerebrales, es decir, lo que la gente le llama embolia cerebral o infartos cerebrales. Es una de las principales causas el fumar y
Desde el aparato circulatorio puede afectar también el aparato digestivo, desde cambiar el sabor de los alimentos hasta producir un cáncer de esófago, un cáncer de colon, cáncer gástrico. A nivel genitourinario sabemos que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer cervicouterino, puede provocar también impotencia sexual porque finalmente es un fenómeno vascular también. Y puede afectar también hasta el sistema musculoesquelético. En cuanto al tejido óseo, aumenta muchas veces más el riesgo de padecer osteoporosis. Y también afecta piel, cabello, uñas. Personas que fuman en grandes cantidades, incluso a veces tienen cambios en la pigmentación de las uñas o del bigote o del vello facial o incluso del cabello. Y en cuanto a la piel, pues produce también envejecimiento prematuro. Entonces, no hay órgano en realidad que se escape. Hay infecciones, por ejemplo, como en la tuberculosis, que el cabello se escapa, ¿no? O las uñas se llegan a escapar. Pero en el caso específico del tabaco, de la nicotina y todos sus componentes del humo de cigarro, pues no hay órgano que se escape. Todos tienen algún riesgo para la salud. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, doctora Sara, ¿qué es la halitosis y por qué el fumar puede ocasionarla? La halitosis es lo que comúnmente conocemos como mal aliento, ¿no? Okay. Entonces, ya de por sí, bueno, el tabaco tiene un olor característico. Lo que les comentaba en un inicio, que esa disminución de la saliva, pues, que ayuda a la autolimpieza de los dientes, aunado que el paciente tenga malos hábitos de higiene, pues va a provocar entonces que las bacterias proliferen más en el sitio. Entonces, la proliferación de bacterias, más aparte el que no se está lavando bien los dientes, más que el paciente fuma en exceso y hay una disminución en lo que es la velocidad de la circulación y la vasoconstricción que ya comentamos, pues evidentemente nos va a llevar a una halitosis, que ni siquiera en muchas de las ocasiones el paciente está consciente, ¿no? Claro. Realmente los que están a los alrededores vamos a ser los que nos vamos a dar cuenta. Entonces, claro que va a afectar al paciente muchísimo, ¿no? En su integración con el resto de los que conviven con él. Así es, muchas gracias, doctora. Y bueno, ¿por qué es que también nos mancha los dientes? Ya lo explicaba que era uno de los efectos. Pero ¿por qué sucede esto? Porque a veces vemos que el humo y decimos, bueno, ¿cómo es que mancha los dientes? Una de las pigmentaciones más conocidas por el tabaco pues son los efectos de la nicotina. Pero la nicotina, entre sus 800,000 ingredientes que tiene, pues también va a tener alquitrán. Entonces, una de las cosas por las cuales están, vamos a decirlo así, la estructura de los dientes, tenemos a nivel microscópico unos pequeños microtúbulos, que son una especie de popotitos, ¿no? Entonces, los dientes tienen la capacidad de fijarse dentro de lo que va a ser la nicotina, y el alquitrán tapan esos túbulos y se fijan en esa región. Y entonces la pigmentación de color amarillo o café, más aparte si también toman café, o si el paciente tiene o que no se lava los dientes, etcétera, nos va dando desde una pigmentación amarilla hasta una pigmentación que va a ser desde casi negra, ¿no? Entonces, es una pigmentación característica que se va a dar por estos ingredientes, ¿no? Pero más que nada por todo lo que está ocurriendo alrededor. Claro. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, maestro Jonathan, ¿cuáles son los efectos psicológicos que puede tener mal aliento o los dientes manchados? Ahorita ya nos mencionaba la doctora por qué es que sucede por el tabaco, pero pues sí, en cuestión psicológica, autoestima, sí me afecta, ¿no? En autoestima se ve muy marcado por la parte de la integración social, ¿no? O sea, al final de cuentas, como decía la doctora, tienes un olor muy característico. El problema del olor que despides a veces para mucha gente es molesta, para los compañeros del trabajo, para los compañeros de la escuela. Entonces, por más que tú seas a lo mejor una persona muy bien vestida, muy limpia, va a hablar de una mala higiene. O sea, al final de cuentas, esa parte va a manchar tu autoestima de cómo te ve la gente, de cómo te percibe, si eres una persona limpia, si eres una persona dedicada. Y al final de cuentas también el verte en el espejo todos los días y, los dientes manchados. Claro. Muchas veces vemos que también ya a mediodía, en la tarde, las cenizas, todo, hasta ropa quemada me ha tocado ver con los fumadores. Entonces, al final de cuentas, es una parte que habla de un cierto descuido y es una parte donde dices, pues, ¿cómo puedo mejorar mi salud? ¿Cómo puedo verme mejor? ¿Cómo mis dientes se pueden ver mejor? Pero, pues, al final de cuentas, es esta situación de dejar de fumar que se vuelve tan difícil, y entonces es o sacrifico cómo me veo o sacrifico esta adicción, y para los pacientes es bien complicado, ¿no? Entonces al final de cuentas se vuelve un círculo vicioso en el de, pues bueno,
voy a sacrificar mi forma de ver, mi autoestima, la forma en que la gente me percibe por seguir con lo que es mi adicción. Entonces es cuando muchas veces causa este gran problema. Mi autoestima se baja y mi salud empeora junto con ella. Sí, definitivamente, cómo nos perciben, ¿no? Exactamente. Alrededor. Sí. Gracias, maestro. Y bueno, doctora Sara, nos explicaba un poco de los efectos, que bueno, a veces también el gusto y el olfato se ven afectados. ¿Por qué es esto? Bueno, principalmente en la cavidad bucal vamos a tener pues nuestras papilas gustativas que nos van a permitir percibir los sabores. Las papilas gustativas pues van a ser receptores que están conectados a neuronas y que llevan esta información a nuestro cerebro y nosotros podemos percibir los diferentes sabores. Cuando nosotros estamos fumando, entonces se va a suceder un efecto de defensa por parte de los tejidos, que en este caso son las mucosas que lo empiezan a revestir, y se empiezan a hiperqueratinizar. Esto es así como un incremento, como una especie de callito que se va a formar y hace que los receptores se alejen un poquito más de tener contacto directo con los alimentos. Más aunado que hay una reducción en la vascularidad, pues entonces hace que la información que nos llegue al cerebro pues sea deficiente porque no la puede llevar con integridad. Entonces eso permite que se haga tanto en lo que va a ser la lengua, donde se encuentran la mayor parte de las papilas gustativas, en el paladar, donde también hay, y entonces nos reduce la sensación de percibir los sabores con exactitud. E incluso también va a ser lo mismo en el sistema olfativo, porque al final de cuentas eso sería más un tema de la doctora Melissa, por el hecho de que por ahí está la mucosa olfatoria, que se encuentra en el techo de la nariz, pues evidentemente, como lo hemos dicho, es un hábito es una enfermedad que se puede evitar. Entonces, ni el sistema respiratorio ni el sistema digestivo están diseñados para que pasen por ahí humo. Entonces, va a modificar y va a responder contra las células que no están diseñadas para eso y ¿qué van a hacer? Pues tratar de defenderse y protegerse. Por eso se reducen los sabores. Y no solamente se va a reducir el hecho de que se disminuye la sensación olfativa y la gustatoria, sino incluso la distorsiona. Entonces, al el paciente no saberle la comida, pues entonces empieza a desarrollar otros hábitos, ¿no? O incrementar el dulce o incrementar lo salado. Entonces, una de las cosas que vamos a ver mucho en cavidad bucal son que los pacientes, la mayor parte de los pacientes que fuman tabaco, también son hipertensos. Y una de lo que vamos a ver, manifestación en boca de los pacientes con hipertensión porque fuman, pues vamos a ver, el paciente levanta la lengua y vamos a ver unas arterias súper dilatadas a las que las llamamos varices linguales. Entonces es algo muy característico. Entonces por eso van haciendo una serie de efectos que podríamos decir son los menos graves. Y ya el hecho de que tengas hipertensión, pues es algo ya delicado, ¿no? Sí, definitivamente afecta a muchas todos. Cosas. Muy bien. Gracias, doctora. Y bueno, maestro Jonathan, hace un momento nos explicaba que personas que ya tienen algún diagnóstico, pues fuman más, tienen como este hábito más marcado. ¿Por qué es que sucede esto? Ok, las enfermedades de las que hablamos son enfermedades complicadas. La bipolaridad es una enfermedad complicada, la esquizofrenia, la depresión, son enfermedades que realmente necesitan un cuidado muy fuerte en medicamentos, en hábitos de cuidado, en tratamientos. Entonces, como le digo, tenemos esa mala idea de que el cigarro nos ayuda a tranquilizar, que el cigarro nos calma, ¿no? Entonces, son adicciones que se vuelven tempranas, que se empiezan desde muy jóvenes. Entonces, me imagino, y es algo que se ve, que cuando tú tienes un tipo de depresión, pues primero empiezas a fumar antes de llegar y que te diagnostiquen. Antes de que tú te des cuenta que tienes bipolaridad, ya estás fumando antes de que te den un tratamiento médico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las personas que han fumado a lo largo de su vida han empezado con esta parte de, es que me tranquiliza, me calma. Entonces, esta es se podría decir que es como una receta mágica que muchas personas tienen, ¿no? El cigarrito para tranquilizarme, el cigarrito para calmarme los nervios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se ve como un remedio, hasta lo podríamos llamar como tipo casero, como tipo idea de... Exactamente, ¿no? Como la persona de, antes de entrar a un lugar porque voy a hablar en público, pues me voy a echar una cervecita, ¿no? O antes de cualquier situación me tomo un trago para tranquilizarme, ¿no? Cuando realmente no sucede esto. Entonces, al final de cuentas, son enfermedades complicadas y se tiene la creencia de que el cigarro te ayuda a tranquilizarse.
Entonces, estas malas ideas, estas malas costumbres, esta mala concepción que tenemos de la nicotina como un relajante, es lo que ha llevado que personas que tienen problemas emocionales fuertes, que necesitan medicamento especializado para relajarse, lo tomen como un hábito y como una medida preventiva. Entonces, esto ha hecho o ha incrementado pues que este tipo de personas con problemas emocionales fuertes tengan un consumo fuerte de tabaco. Muy bien, muchas gracias, maestro. Vamos a seguir hablando con nuestros invitados sobre este tema tan interesante para que aprendamos y conozcamos pues, los grandes efectos que puede tener el tabaco. Pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, antes de que continuemos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Muchas personas se han pasado a este tipo de productos teniendo la falsa creencia de que los efectos en la salud oral y general son menores, ya que no se inhala alquitrán ni monóxido de carbono, pero esto no implica que su consumo se encuentre exento de riesgos. Aunque el término vapor puede sonar inofensivo, el aerosol que sale de estos dispositivos no es vapor de agua y en la mayoría de los casos contiene nicotina y otras sustancias adictivas y tóxicas que pueden causar enfermedades pulmonares, cardiopatías y por supuesto cáncer. Además, aunque algunas personas lo crean, no está demostrado que estos dispositivos supongan una ayuda eficaz para dejar de fumar. Lo primero es ser consciente de que el tabaco es un serio riesgo para la salud. Y segundo, tomar la decisión de abandonar este malísimo hábito. No obstante, dejar de fumar es complejo, ya que el tabaco es una droga y como tal genera un síndrome de abstinencia cuando cesa su consumo. Por ello es recomendable ponerse en manos de profesionales de la salud que puedan ayudar a superar la dependencia física y psicológica. También me gustaría señalar que el tabaco es nocivo desde el primer cigarrillo. No existe una cantidad de tabaco segura. De hecho, los fumadores pasivos, aún no consumiendo directamente tabaco, desarrollan muchas de las patologías de los fumadores activos. La buena noticia es que si logramos dejar de fumar, los efectos nocivos del tabaquismo en nuestro cuerpo son reversibles y las ventajas de no fumar empiezan a mostrarse rápidamente. Mejora nuestra capacidad pulmonar, tenemos una menor propensión a los catarros y otras infecciones respiratorias como el COVID, disminuyen las apneas del sueño y los ronquidos, sufrimos menos con las alergias por polen, disfrutamos más y mejor del sabor de los alimentos y en general aumenta nuestra vitalidad y mejora nuestro estado de salud general. Se puede decir más alto, pero no más claro. La vida sin tabaco es una vida mejor. Ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa de Cuidando mi Salud. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados. Todavía tenemos algunas preguntas para seguir aprendiendo y conociendo sobre este tema. Pues bueno, continuamos. Doctora Melissa, ¿qué es el efisema pulmonar y cómo el tabaquismo lo causa? El humo de cigarro y otros gases que podemos inhalar a lo largo del tiempo provocan en los bronquios, que son los tubos que llevan el aire hacia los pulmones,
provocan aumento de la secreción de moco y también provocan que se vaya estrechando progresivamente la luz de los bronquios. Eso va generando un mecanismo como de válvula que permite la entrada de aire pero no su salida. Ese atrapamiento de aire con el paso del tiempo va generando que los pequeños sacos alveolares, que son los bolsitas que se encargan de atrapar el oxígeno y llevarlo a la circulación sanguínea, se vayan haciendo como más grandes porque están atrapando aire y con el tiempo esa hiperinsuflación o esa lleno de aire, ese saquito, se rompe en su interior. Y cada globito es una unidad de absorción de oxígeno, entonces si se van rompiendo varias unidades alveolares o varios sacos alveolares, eso va generando huecos dentro del pulmón, algo así como un queso gruyère, ¿no? Es un pulmón que en lugar de estar como una esponjita que tiene miles de millones de hoyitos, cada vez tiene menos y se va perdiendo superficie de absorción de oxígeno. Eso es el enfisema pulmonar. Es que el pulmón se carcome como consecuencia de la exposición al humo de cigarro. Correcto, sí, porque hemos escuchado ahora que es súper común, ¿no? Personas que han fumado durante muchos años, muchos desarrollan este efisema, ¿no? Así es una destrucción que además es irreversible del pulmón, porque muchas veces preguntan, ¿y si dejo de fumar, se va a recuperar mi pulmón? No, el daño que ya está hecho ya es permanente e incluso es progresivo si no recibe tratamiento. Por eso es fundamental limitar el daño y en cuanto se sospeche la posibilidad de este diagnóstico, hay que dejar de fumar para evitar daño mayor a esa estructura del pulmón. Claro. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Sara, nos explicaba de los efectos del cigarro, bueno, como hemos estado hablando, y uno de ellos fue la caries. ¿Por qué es que también el tabaco puede provocarla? Al afectar los tejidos de soporte del diente, porque si hay algo que vemos en odontología, pues no nada más son dientes, sino todos los tejidos que permiten que estén en la boca, ¿no? Que permitan a los dientes mantenerse fijos en la boca y mantenerse funcionando. Entonces, empezamos con que el paciente tiene gingivitis, tiene también predisposición para presentar enfermedad periodontal, que son una inflamación constante que se va a tener en ese lugar. Entonces, uno de los datos que empezamos a tener con enfermedad periodontal es que las bacterias, y hay una predisposición no solamente el hecho de que sean bacterias patógenas, sino que también hay una predisposición genética más aunado al tabaquismo, pues lo va a agravar. Entonces, un dato de enfermedad periodontal es la recesión gingival, que es como las encías migran hacia abajo y exponen la raíz. Al tener una disminución de saliva, recesión gingival, uno de los sitios que va a ser menos resistente a la protección del diente, pues van a ser aquellos tejidos que es la raíz. La raíz no está diseñada para estar en contacto con la boca. La tenemos protegida por el hueso, la tenemos protegida por la encía. Entonces, cuando la encía baja, entonces esa área que nunca ha estado en contacto, pues ahora se va a poner en contacto con la comida, con el efecto del cepillado que no se hacía, y entonces se va desgastando la superficie del diente. Y eso hace más susceptibles a los dientes en los pacientes fumadores, que sobre todo las superficies que unen la corona con la raíz de los dientes, se hagan caries que nosotros les llamamos cervicales, que son en el cuello de los dientes. Por eso los van a hacer más susceptibles. Más aunado que el paciente no tenga higiene, pues esto va a incrementarlo, ¿no? Ahora, ¿qué se recomienda? Pues que el paciente el paciente que fuma, más que un paciente normal, debe de visitar al dentista para hacer limpiezas periódicas, para que además se corrija su técnica de cepillado, que si ya de por sí tiene la enfermedad, pues no vaya cuando ya es grave, incluso ya pierda también los dientes, ¿no? Claro, definitivamente. También estarnos checando periódicamente. Exactamente. Muy bien. Y bueno, maestro Jonathan, ¿cómo enfrenta un paciente mentalmente pues ser víctima del cáncer de tabaquismo? Exactamente. Es una parte difícil porque al final de cuentas, al saber que tienes un diagnóstico de cáncer, pues obviamente viene la parte de la muerte, ¿no? Que no es segura, pero ahora sí que va muy relacionado, ¿no? Entonces, lo primero es esta parte de ¿qué tanto me culpo o no? Sabemos, y se mencionó hace rato, que el cigarro es una de las primeras causas de muerte evitables a nivel mundial, entonces siempre existe como esta parte de ¿por qué no dejé el cigarro antes? ¿Por qué no cambié este hábito? Y empieza mucho la parte de la culpa, ¿no? Creo que es una parte, o al menos se maneja como una parte para después, ¿no? Dejémoslo después, ¿no? Sí. Ahorita necesitas concentrarte en cuidarte,
en cambiar hábitos, en cambiar tu mentalidad. Al final de cuentas, sí se tiene que afrontar de una manera cualquier tipo de cáncer, de manera con una muy buena salud en todas las áreas, tanto en la parte mental, pero el cigarro tiene esa parte de, pues al final de cuentas, el consumo que tuviste tuvo que ver con el cáncer, ¿no? Entonces es una parte de, ¿sabes qué? Ahorita vamos a dejar de esa parte. Lo dejaste, no lo dejaste, lo consumiste muchos años. Ahorita el culparte no lo va a hacer relevante, no te va a ayudar a combatir ese cáncer, ¿no? Entonces tenemos que, que cambiar esta parte de qué puedes hacer ahorita, qué hábitos tienes que cambiar, cómo te tienes que adaptar a tu tratamiento y pensar en esta parte de empezar a cuidar tu salud y afrontar el tratamiento que tienes. La quimioterapia, toda esta parte que es complicado para un paciente, ¿no? Claro. Entonces es esa parte de necesitamos que tengas una capacidad de salud mental para poder afrontarlo. Bueno, lo más complicado, pero bueno, para eso están ustedes, para apoyarnos en eso. Muchas gracias, maestro. Y bueno, doctora Melissa, ¿de qué manera se puede prevenir o combatir el tabaquismo en las personas? Con educación, yo creo que eso es lo principal. Desde muy pequeños, yo creo que lo principal es que el ejemplo arrastra. Entonces, como adultos debemos enseñar a los niños a que el consumo de tabaco es nocivo para la salud. La educación definitivamente, el saber, el conocer los efectos a largo plazo, a corto plazo del tabaco, ayuda mucho a que seamos más conscientes del consumo. La salud mental es un pilar fundamental, porque ya lo platicaba el licenciado, el tener atención de las enfermedades mentales que predisponen a que yo pueda consumir alguna sustancia es fundamental para reducir el consumo. Y, por ejemplo, con el advenimiento del cigarro electrónico, perdón que insista tanto, pero la verdad es que se está volviendo también un problema de salud pública, porque los jóvenes asumen que el cigarro electrónico, al no tener humo propiamente, no es nocivo. Y por el contrario, también hay muchas sustancias químicas porque hay una quemadura finalmente, o se generan aceites y se generan sustancias volátiles que, insisto, no se han estudiado del todo, y además la industria está muy orientada a la población joven, poniéndole olores diferentes, sabores diferentes y empaques atractivos, incluso de colores, con ositos, con sabor a cereza, etcétera. Entonces los jóvenes deben de saber que por no estar consumiendo el cigarro tradicional no significa que no estamos consumiendo sustancias que son nocivas para la salud y que son potencialmente letales. Entonces yo creo que la educación en salud es fundamental para esto. Y hablar claramente, ¿no?, de los efectos. De los daños, sí, muy claro. Bien. Muchas gracias, doctora. Y bueno, doctora Sara, ¿cómo se pueden minimizar o eliminar los efectos del tabaquismo en nuestra boca y dientes? Pues realmente eliminarlos como tal es que el hacer consciente que el paciente deje de fumar. Yo creo que si hay algo difícil a lo que nos enfrentamos nosotros es, como profesionistas, es el hecho de pedirle a un paciente que deje de fumar. Pedirle a un paciente que deje de fumar es prácticamente pedirle la vida para él, en muchos casos, ¿no? Claro. A lo mejor es más fácil que te firme sus escrituras a dejar el cigarro. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que fuman demasiado, hay pacientes que llegan y llegan a fumar no una cajetilla, hasta 2 cajetillas al día. Entonces, el efecto que está teniendo ya ni siquiera sobre el impacto que está teniendo económicamente, porque pues, o sea, por más que han como una medida drástica ha sido de ponerles miles de impuestos y que genera y es muy caro, el paciente sigue haciéndolo. Minimiza el consumir otras cosas por seguir comprando el cigarro. Entonces, es decir, ¿cómo lo voy a desaparecer? Pues es imposible. Hay pacientes que vienen fumando, como comentaba hace rato, hay pacientes que empezaron a fumar desde muy chicos, hay pacientes que empezaron a fumar, hemos encontrado gente que empezó a fumar desde los 9 años. Entonces, el efecto, hay pacientes que hoy tienen 50 años, que tienen 60 años, que fumaron 40, 50 años de su vida. Entonces, el decir, hoy dejo de fumar, llevo un mes sin fumar, llevo un año sin fumar, no puede compensar los efectos que ya tuviste desde hace 40 años
fumando esa cantidad de cigarros, ¿no? Entonces, pues más que nada, pues lo que tratamos de hacer consciente al paciente. El hecho de que el paciente tenga que llegar y tener que hacerse una limpieza, porque la única forma de desmanchar los dientes de nicotina es solamente con los aparatos que tenemos en odontología. No hay pasta efectiva, no hay un enjuague mágico, no va a haber un hilo dental mágico que quite esas manchas. Forzosamente tienes que visitarnos como profesionista de esa área para que se puedan quitar. Y que es lo mínimo, ¿no? Ya se mancharon resinas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos, que es una contraindicación, llegan pacientes pidiendo blanqueamientos. Entonces, el paciente que hoy está de moda, que dice, bueno, me voy a hacer un blanqueamiento para que se me quiten las manchas del cigarro, más tardamos en hacer el blanqueamiento que otra vez. El paciente que consume cigarro ni siquiera le ofrecemos un blanqueamiento, porque no le va a funcionar. Claro. No le funciona porque sigue con el hábito. Es más, una de las indicaciones que tenemos cuando hacemos blanqueamientos es que el paciente ni fume ni tome ninguna bebida de color, por supuesto las bebidas oscuras, ¿no? Así como las que tienen muchos colores. Entonces, esos nada más son los efectos, ¿no? Ahora, decirle a un paciente que esos efectos más la litosis y que aparte es susceptible a carcinoma, un cáncer en cavidad bucal, pues podremos decir, sí, el nombre como tal es muy impactante, pero también depende en qué momento se encuentre. La detección oportuna del cáncer, un cáncer se puede curar, sí, cuando se detecta a tiempo. Uno de los sitios que por eso la gente pasa inadvertida a este tipo de lesiones, porque muchas veces cuando llegan ya se expandió demasiado, es que los sitios de mayor asentamiento del carcinoma van a ser en las zonas de los bordes laterales de la lengua, en la parte posterior, van a ser en piso de boca, en la zona retromolar, en la parte que normalmente el paciente no se revisa. Claro. Entonces, estos cambios que van desde una hiperqueratinización, y es un cambio que está teniendo el epitelio, pero esa hiperqueratinización es el primer paso para encontrar cambios que van a la displasia y encaminados al carcinoma. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, como siempre el tema, más bien el tiempo se nos va volando en este programa de Cuidando mi Salud y bueno, con estos temas tan interesantes que todavía nos queda rato para seguir hablando de este tema, pero bueno, nos tenemos que despedir. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, que es la doctora Sara Angélica Montaño González, también agradecemos al psicólogo Jonathan Rodmi Pacheco Barrita y a la doctora Melissa Onofre Borja. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros y hablarnos sobre este tema. Y bueno, pues les agradecemos también a ustedes el placer de su compañía. Mi nombre es Mónica García. Los vemos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.